Buen día, chicos. Hoy vamos a trabajar con el tema la estructura de la oración y nos vamos a ir a la página 64 a la 67. Bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la oración. La oración es la unidad con un sentido completo, el cual contiene uno o más verbos conjugados en una forma personal. Las oraciones están formadas por dos grupos de palabras. ¿Cuáles serán esos dos grupos de palabras? Bien, es a la que nosotros conocemos como sujeto y predicado. El sujeto lo definimos como el elemento de la oración que concuerda en persona y número. Aparte, es el elemento organizador de la oración que por lo regular realiza la acción verbal con frecuencia. El sujeto va al principio de la oración, pero recuerden que no solo puede ir al principio, también puede ocupar otra posición dentro de la oración. Nos vamos a ir a los ejemplos del libro de la página 64, que ahí podemos observar dos ejemplos. Ellos conversan durante el recreo. Ellos es el sujeto y va al inicio de la oración, y conversan durante el recreo es el predicado. En la segunda, si podemos observar, mañana leerá Briana. Si ustedes observan, el sujeto no va al inicio, sino que va al final. Y al inicio lo que va es el predicado. Entonces no importa la posición del sujeto en una oración. Puede ir al inicio, en medio o al final. Bien, dentro de lo que son la estructura de la oración, entran lo que son las clases de sujeto, el cual les estaré mencionando cada uno de ellos a continuación. El sujeto simple corresponde al sujeto que contiene únicamente un núcleo. Ejemplo, los niños juegan con el rompecabezas. El núcleo, los niños. Bien, en la pantalla les está mostrando otro ejemplo, que es el niño se acostó temprano. El núcleo es el niño. Entonces, si ustedes observan, en el sujeto simple solo usamos un núcleo. Bien, ya en el sujeto compuesto se refiere al sujeto formado por dos o más núcleos enlazados entre sí por medio de conjunciones. Bien, en el ejemplo aparece Ricardo, Luis y Jimena. Andan de paseos. ¿Cuáles son los sujetos o los núcleos? Ricardo, Luis y Jimena. Y el predicado, andan de paseo. Entonces, por eso es un sujeto compuesto, porque lleva en esa oración tres núcleos. Si ustedes observan la imagen que tienen en la pantalla, hay 5 personas. Entonces, el núcleo va a estar compuesta por dos o más núcleos enlazados entre sí. Sujeto expreso se pronuncia cuando se habla o se representa en la escritura al redactar una oración, y puede ser simple o puede ser compuesto. Aquí, chicos, podemos utilizar las oraciones simples o las oraciones compuestas con un núcleo o con varios núcleos. Bien, aquí les da un ejemplo. Ada tiene un rompecabezas. Está representando dentro de la oración que Ada tiene ese rompecabezas. Otro podría ser que Lucas, Juan y Pedro juegan fútbol. Entonces yo estoy representando en una oración que Lucas y sus demás compañeritos juegan fútbol. Entonces a eso le llamamos sujeto expreso. Sujeto tácito se representa cuando el sujeto no aparece de una forma explícita en la oración. Ejemplo, compraron un rompecabezas, que es el predicado, ¿verdad? Y no aparece ningún sujeto. Dice, en este caso el sujeto es la tercera persona del plural. Recuerden que en la oración dice compraron, no está diciendo compré, entonces está en tercera persona. Bien, otro ejemplo sería vendieron frutas. No está el sujeto, solo está el predicado. Entonces, ahí podemos ver
que el sujeto tácito está explícito dentro de la oración. Otro ejemplo sería caminaron solos o estudiaban juntos. No estamos diciendo la cantidad de personas ni nada. Entonces, por eso es sujeto tácito. Después de haber hablado de las clases de sujetos, vamos a hablar sobre la concordancia que hay entre el sujeto y el verbo. Recuerden que entre el sujeto y el verbo debe de haber una concordancia, porque si no, la oración no va a tener coherencia. Bien, en toda oración el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado mantienen entre sí una estrecha relación gramatical. De modo que si se cambia el número de persona del verbo, el sustantivo que funciona como núcleo del sujeto también varía. Esta relación gramatical se denomina concordancia y es el mejor sistema para reconocer el sujeto de la oración, ya que al establecer la concordancia entre los núcleos del sujeto y el predicado, se asegura la correcta identificación de ambas estructuras. Entre los ejemplos tenemos, la madre estaba enferma. Imagínense si yo cambio esa oración y le coloco, las madres estaba enferma, ¿verdad que no tiene concordancia? Entonces, si cambio lo que es el sujeto, también tengo que modificar lo que es el verbo para que la oración pueda tener una concordancia. Ahora sí, las madres estaban enfermas. Esa es la oración correcta y hay concordancia entre ambas. Bien, el sujeto es un sintagma nominal que está formado por un núcleo de carácter sustantivo que puede ir acompañado por un modificador directo o varios modificadores indirectos. Les estaré hablando sobre los tipos de modificadores del sujeto. Los modificadores del sujeto son modificador directo, modificador indirecto y aposición. Bien, el modificador directo es un artículo o determinante, como la, el, este y aquello, o un adjetivo calificativo como bonito o grande. Aparte, acompaña al núcleo del sujeto sin necesidad de un anexo. Tenemos un ejemplo. El marcador verde está sobre la mesa, tiene sujeto, tiene predicado. El modificador directo es cuando dice un adjetivo o un artículo en sí. Entonces, ¿cuál es el artículo en esa oración? Él. Y entonces él va a ser un modificador directo. Bien, ¿por qué sale NS? Porque el sujeto también es núcleo del sustantivo, también se le llama así. Ya modo verde sale también modo directo, porque dice la oración, el marcador verde lo está haciendo de una manera directa, está sobre la mesa. Asimismo, dice, la lluvia se acerca, tiene sujeto y tiene predicado y tiene modificador directo que es la y tiene el núcleo del sustantivo que es lluvia, y tiene el predicado que es se acerca. Bien, ya en modificador indirecto es un sintagma nominal y se une al núcleo del sujeto por medio de una preposición a, ante, bajo, con, de, contra, desde, entre otros. Esas son las preposiciones. Entonces tenemos el primer ejemplo. El papá de mi amiga se llama Lucas, tiene sujeto y tiene predicado. Aparte tiene modificador directo, modificador indirecto y núcleo del sujeto. Ya dijimos que el modificador directo es cuando va un artículo dentro de la oración. En ese caso es él. El núcleo del sujeto también le llamamos a lo que es el sujeto. Y el modificador indirecto que es de mi amiga. Entonces el papá de mi amiga se llama Lucas. Bien, en la posición, en esta es la forma de llamar al núcleo del sujeto. Por lo tanto, es un sintagma nominal escrito después del núcleo y va entre comas. Aquí tenemos dos ejemplos. José, el papá de Pedro, vendrá mañana. Entonces,
aquí tenemos lo que es el núcleo del sujeto, que es José. Tenemos la aposición, que en este caso va a ser el papá de Pedro. Y el predicado, que vendrá mañana. Entonces, ¿por qué el papá de Pedro? Porque dice que la aposición es una forma de llamar al núcleo del sujeto. Por lo tanto, es un sintagma nominal y que va después del núcleo. Entonces, va después de José y por eso lo llamamos aposición. El predicado es un sintagma verbal desde el punto de vista de su estructura y puede estar formado por un núcleo, que es el verbo, y otras partes que lo acompañan y que funcionan como complemento. Bien, el núcleo es siempre una forma verbal y puede ser simple. Un ejemplo sería corre, compuesta, el ejemplo ha corrido, y tiene que tener una perífrasis verbal. Y les voy a dar un ejemplo: debes correr. Entonces, en la oración se puede distinguir dos clases de predicado: predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal está formado por un verbo copulativo, que es ser, estar y parecer, y esto le sirve de nexo entre el sujeto y un atributo. Bien. También les voy a hablar sobre el verbo copulativo, cuál es su función. Y funciona como un enlace entre el sujeto y la cualidad o el estado que se le asigna. A las oraciones que incluyen estos tipos de verbos se les llama copulativas. Los atributos ya nombran lo que es una cualidad o un estado del sujeto. Bien, nos vamos a ir a los ejemplos y ahí tienen: los jóvenes son aplicados y Sandy está alegre. Tienen verbo copulativo y tienen atributo. Son es verbo copulativo porque está sirviendo de enlace entre el sujeto y la cualidad. Y atributo porque aplicados es una cualidad o un estado del sujeto. Bien, predicado verbal. Su núcleo es un verbo no copulativo. Este puede ser un verbo impersonal, intransitivo o transitivo, por lo que refiere una acción por parte del sujeto. Aquí tienen dos ejemplos. Vanessa sostiene el libro y Erwin lee la información. Ahí tienen sostiene, dice que tiene que ser un verbo, un predicado, verbal. ¿Por qué? Porque se refiere a una acción que está haciendo. Asimismo, Erwin lee la información. Leer es una acción que está haciendo. Entonces, chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya quedado un poco más claro. Chicos, trabajen en las actividades de la página 67 y que tengan un buen día.